Dos hombres están acusados de espiar para China. Un juicio que debería haber señalado resolución, en cambio, colapsó y desencadenó un juego político de culpas. Los dedos apuntaron rápidamente en todas direcciones sobre quién perdió el control. Los críticos dicen que el primer ministro buscó mantener unas relaciones fluidas con Beijing. Otros argumentan que el foco debería estar directamente en la política hacia China del gobierno conservador. Entonces, ¿qué fue exactamente este caso? ¿Y por qué se vino abajo? ¿Por qué se vino abajo? ¿Y por qué China pone a los funcionarios del Reino Unido tan nerviosos como para siquiera definir la amenaza? El Reino Unido ha sido acusado de volverse demasiado cercano a Beijing. En marzo de 2023, el MI5 señaló actividad sospechosa vinculada a 2 ciudadanos británicos. Los informes decían que la agencia los había estado investigando por entregar información parlamentaria sensible a China. Muchos esperaban un procesamiento firme, quizás incluso un castigo severo. En cambio, el 15 de septiembre, justo un mes antes del juicio, el Servicio de Procesamiento de la Corona, CPS, retiró el caso. La medida sorprendió a Westminster y planteó preguntas sobre el caso. La actividad china en el Reino Unido es una preocupación persistente, y la reacción al exponerla puede ser intensa. La advertencia más amplia, sin embargo, llegó en octubre de 2023, cuando el jefe del MI5 dijo que 20.000 británicos habían sido contactados por agentes chinos en LinkedIn para robar secretos industriales y tecnológicos. Añadió que alrededor de 10.000 empresas del Reino Unido están en riesgo. Los servicios de seguridad señalan que los riesgos internos pueden ser más difíciles de detectar. En el centro estaban 2 jóvenes británicos, una pareja que recordaba un caso de espionaje de alto perfil. El investigador parlamentario Christopher Cash, conocido por su trabajo sobre China, y su amigo Christopher Berry fueron acusados de actuar como agentes para Beijing. Ambos lo negaron enfáticamente. Sin embargo, los fiscales alegaron que entre el 28 de diciembre de 2021 y el 3 de febrero de 2023, ellos habían, con un propósito perjudicial para la seguridad o los intereses del Estado, obtenido, recopilado, registrado, publicado o comunicado información que se calculó que podría ser, o estaba destinada a ser directa o indirectamente útil para un enemigo. Luego vino el shock. El CPS detuvo los procedimientos. El CPS detuvo los procedimientos semanas antes del juicio, casi sin explicación. No surgió la oportunidad de probar la evidencia en la corte. Para ver cómo se llegó a esto, debemos retroceder al camino de Cash. Hijo de un médico de cabecera, estudió en el George Watson's College en Edimburgo con tarifas de 5.000 libras esterlinas por trimestre, y luego estudió historia en St. Andrews. Después de graduarse, enseñó inglés en Hongqiao, cerca de Shanghái, bajo un esquema del British Council de 2017 a 2019, y más tarde completó una maestría en estudios de China en el Lau China Institute en King's College London. Desarrolló una profunda experiencia en política china y cofundó el China Research Group, CRG, un think tank creado en 2020 por diputados conservadores, incluido Tom Tugendhat, para examinar la influencia de China. Cash sirvió como su director y trabajó directamente con diputados en el corazón de la formulación de políticas. Después de que Tugendhat pasara al gobierno, Alicia Kearns asumió el liderazgo. También preside el Comité Selecto de Asuntos Exteriores y se convirtió en una crítica persistente de Beijing. En noviembre de ese año, Kearns lideró una delegación multipartidista a Taiwán, provocando fuertes protestas de Beijing, que reclama Taiwán como su territorio. Durante todo este periodo, Cash estuvo al tanto. Joven, de habla mandarín, y según Kearns, altamente capaz, obtuvo un pase parlamentario después de verificaciones de antecedentes y generalmente trabajaba desde oficinas de servicios en Waterloo. El papel le dio un acceso inusual a círculos parlamentarios y a altos responsables políticos, incluida la proximidad a Tugendhat. Kearns dijo que él amaba a China, pero que era rigurosamente crítico con el Partido Comunista, una postura que algunos podrían ver como contradictoria. Presionó para que se adoptaran medidas de seguridad nacional para evitar que las empresas chinas socavaran a los rivales británicos y ayudó a destacar supuestas estaciones de policía chinas encubiertas en el Reino Unido. Kearns lo consideraba dentro de su círculo de confianza, aunque enfatizó que nunca tuvo acceso a material clasificado. Aún así, entendía cómo se mueve el Parlamento, qué leen los diputados, cómo piensan y cómo influenciarlos. Christopher Berry, un profesor de idiomas con lazos con China, y Cash, un investigador, fueron acusados bajo la Ley de Secretos Oficiales de 1911 por supuestamente proporcionar información sensible a China.
Los fiscales afirman que un presunto oficial de inteligencia chino encargó 34 informes a Berry sobre temas políticamente sensibles, algunos obtenidos de Cash, y que esta información llegó a una figura de alto nivel del Partido Comunista Chino, posiblemente Kai Chi, según informes de los medios británicos. Sin embargo, los aliados de Cash argumentan que no se le pagó ni fue coaccionado, compartiendo solo información de código abierto, mientras que el equipo de Berry afirma que sus informes eran para un cliente corporativo y se basaban en fuentes abiertas y chismes no clasificados. Muchos expertos dudan que un alto funcionario como Kai Chi recibiera personalmente inteligencia de tan bajo nivel. Beijing ha calificado el caso de calumnia inventada. Durante 2 años, las acusaciones contra Cash y Berry dominaron la cobertura como un caso de espionaje de alto perfil relacionado con China. Luego, el CPS retiró todos los cargos el 15 de septiembre, un mes antes del juicio, diciendo que el asunto ya no cumplía el umbral probatorio. Los titulares se evaporaron rápidamente. Alicia Kearns, un testigo clave, no vio señales de advertencia. Solo una semana antes, los oficiales de la SO-15 de la Met, la policía antiterrorista, habían organizado una visita de familiarización judicial de rutina. Luego todo colapsó. El presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, expresó su enfado y advirtió que el Parlamento podría estar desprotegido de la interferencia extranjera. Los líderes del gobierno y la oposición intercambiaron acusaciones sobre quién no reconoció a China como una amenaza estratégica. A medida que crecían los llamamientos para actualizar las leyes de secreto, surgió una pregunta más aguda. Kearns lo expresó sin rodeos. Si el CPS tenía un caso, ¿por qué no presentarlo a un jurado? Los fiscales respondieron que el expediente estaba bajo revisión continua y que el estándar ya no se cumplía, a pesar de que ese mismo estándar había respaldado los cargos iniciales y una aprobación de la entonces fiscal general Victoria Prentice. Múltiples informes sugirieron que el caso encalló porque los funcionarios no estaban dispuestos a definir legalmente a China como un enemigo. Según la Ley de Secretos Oficiales de 1911, esa definición es fundamental. No se puede condenar a alguien por ayudar a un enemigo sin que el Estado nombre al enemigo. Sin esa designación, el fundamento legal se derrumbó. Downing Street lo calificó de extremadamente decepcionante que no se llevara a cabo ningún juicio. El ministro de Seguridad, Dan Jarvis, se hizo eco de la frustración en el Parlamento, pero enfatizó que la decisión del CPS fue independiente. Luke de Pulford de la Alianza Interparlamentaria sobre China dijo que si el juicio hubiera procedido, la defensa probablemente habría litigado si China cuenta como enemigo bajo la ley de 1911. Ese marco heredado creó una trampa. Los fiscales tendrían que catalogar a China como un estado enemigo para proceder. La Ley de Seguridad Nacional de 2023 más reciente del Reino Unido evita esa atadura, permitiendo enjuiciamientos por espionaje, hacking y actos hostiles sin declarar a un país enemigo. Pero este caso fue acusado bajo la ley antigua, por lo que se aplicó la definición más estricta. Etiquetar formalmente a China como enemigo habría sido diplomáticamente explosivo y arriesgado a represalias de Beijing. La economía profundiza el dilema. La economía del Reino Unido, liderada por los servicios, tiene una fuerte exposición a China. Las exportaciones de servicios a China aumentaron un 12,1% hasta los 13.200 millones de libras esterlinas, y los servicios ahora comprenden casi la mitad de todas las exportaciones del Reino Unido a China, la proporción moderna más alta. Beijing ancla la fabricación global, una realidad que los mercados del Reino Unido no pueden ignorar. Incluso a medida que aumentan las preocupaciones de seguridad, China planea un vasto nuevo complejo diplomático en Londres. 20.000 metros cuadrados cerca de la Torre de Londres, en un sitio de 255 millones de libras esterlinas, con una historia en capas, una abadía, la Casa de la Moneda Real, ahora propiedad estatal china. Residentes, grupos de derechos humanos y diputados protestaron, advirtiendo que podría albergar a oficiales de inteligencia bajo cobertura diplomática. El gobierno ha retrasado discretamente la aprobación final, lo que indica malestar. Las revisiones estratégicas ya señalaron a China como un desafío sofisticado y persistente. Políticamente, ambos partidos principales han intentado equilibrar la firmeza en las prácticas autoritarias con la cooperación en comercio y clima. El lenguaje refleja la cuerda floja. La revisión integrada de 2021 llamó a China un competidor sistémico,
Para 2023 era un desafío sistémico y definitorio de una época. El Plan de Seguridad Nacional de Labour llama a China un desafío geoestratégico. El mundo de la inteligencia, menos reservado, ha sido franco. En noviembre de 2021, el exjefe del MI6, Richard Moore, calificó a China como la única mayor prioridad. En octubre de 2023, el director general del MI5, Ken McCallum, advirtió sobre 20.000 acercamientos a través de LinkedIn y dijo que el espionaje industrial opera a escala real, apuntando a la inteligencia artificial, la computación cuántica y la biología sintética. Repetido e integrado en secciones anteriores para la fluidez y precisión. Semana tras semana, dijo, el MI5 detecta una actividad encubierta significativa de China, así como de Rusia e Irán. Los objetivos ahora incluyen startups, laboratorios y pequeñas empresas de tecnología que quizás no se vean a sí mismas como activos de seguridad nacional. Una táctica central son los cazatalentos falsos en LinkedIn. El MI5 ha rastreado más de 20.000 de estos acercamientos, el doble de los recuentos anteriores. El panorama global es similar. En el mismo evento, el director del FBI, Christopher Wray, calificó al Partido Comunista Chino como la amenaza número 1 para la innovación, diciendo que lleva más de 2.000 investigaciones activas vinculadas a la actividad china y abre un nuevo caso cada 12 horas. McCallum no citó un total comparable, pero dijo que la carga de casos de China del MI5 aumentó 7 veces en 4 años. También describió 20 casos activos de empresas chinas que intentaban eludir las reglas del Reino Unido a través de empresas fantasma, fachadas o inversiones ocultas para acceder a tecnología sensible e investigación académica. En al menos 2 casos, las empresas buscaron lagunas legales para explotar la propiedad intelectual británica, y en otro, una empresa adquirió datos robados de una universidad de primer nivel. El patrón que ven las agencias es consistente: intrusiones cibernéticas, robo industrial y operaciones de influencia. La tendencia no se limita a Gran Bretaña. Europa enfrenta preocupaciones similares. En toda Europa, las autoridades informan de intentos de influencia china, a veces centrados en movimientos nacionalistas o de extrema derecha, para impulsar políticas y obtener acceso. En Alemania, las autoridades arrestaron a Jiang Ji por supuestamente pasar información legislativa de la UE a la inteligencia china. Tenía lazos con Maximilian Krah de la AfD, un partido criticado por su simpatía hacia China y Rusia. Como lo expresó un diputado alemán, Konstantin Kuhle de los Demócratas Libres, la existencia de un partido extremista de derecha que difunde ávidamente narrativas de China y Rusia convierte a Alemania en un objetivo principal para los espías extranjeros. Bélgica señaló riesgos similares. El primer ministro Alexander De Croo dijo que China podría ser muy hostil después de las revelaciones de que Frank Kregelmann, del ultraderechista Vlaams Belang, supuestamente trabajó con la inteligencia china para dar forma al debate de la UE sobre Hong Kong y los uigures. Las investigaciones, incluida la del Financial Times, dijeron que el oficial del MSS, Daniel Wu, encargó a Kregelmann persuadir a los políticos europeos para que acusaran públicamente al Reino Unido y a los Estados Unidos de socavar la seguridad energética de Europa. Persiste la incertidumbre sobre el caso británico retirado, con un exjefe del MI6 cuestionando la decisión de la Fiscalía, alimentando la sospecha. Los críticos alegan que el equipo del primer ministro ocultó documentos cruciales sobre amenazas chinas al CPS. Según se informa, la decisión también inquietó la asociación de inteligencia entre el Reino Unido y Estados Unidos, con el presidente Trump expresando preocupación por la fiabilidad del Reino Unido. Un alto funcionario estadounidense advirtió a los aliados sobre las amenazas chinas y enfatizó la cautela al compartir información, especialmente donde los adversarios actúan con impunidad. Esto se hace eco de disputas anteriores de seguridad tecnológica, donde Estados Unidos, Australia y partes de Europa prohibieron a Huawei, citando leyes de inteligencia chinas. Beijing tomó represalias con amenazas contra los fabricantes de automóviles alemanes y suecos. A medida que concluía el caso del Reino Unido, surgió una investigación paralela en EEUU que llevó al arresto de Ashley Telus, una destacada asesora del gobierno estadounidense en las relaciones entre India y Estados Unidos. Fue acusado de retener ilegalmente información de defensa nacional y reunirse con funcionarios chinos, sirviendo como asesor senior no remunerado en el Departamento de Estado y contratando para el Pentágono.
Una declaración jurada detalla múltiples reuniones, incluida una en septiembre de 2022, donde supuestamente entró a un restaurante con un sobre Manila con el que no se fue. Este momento, concurrente con el colapso del caso de Londres, desató temores de una red de espionaje más amplia. Con los conflictos globales en curso y la inestabilidad económica, los funcionarios de inteligencia temen una fuga de datos militares o tecnológicos avanzados a Beijing, que recuerda a la violación del Proyecto Manhattan, lo que tendría graves consecuencias para la seguridad nacional y el equilibrio global de poder. Es por eso que el Reino Unido y sus aliados se enfrentan a una elección: priorizar la seguridad nacional sobre la conveniencia comercial a corto plazo y la comodidad diplomática. Las leyes tienen que coincidir con la amenaza, las definiciones no pueden quedarse atrás de las tácticas, y los estándares probatorios deben ser probados en la corte en lugar de ser abandonados por defecto. Porque en un mundo donde la influencia es moneda y la información es poder, la vacilación puede costar más que dinero. Puede costar la forma futura del mundo libre.